capítulo 19 de Mateo. 19 es en el capítulo que vamos a estar, es lo que sigue, ¿verdad? Nos quedamos en lo último del 18. Nuestro hermano Quique estuvo trayéndonos lo que era los dos deudores, ¿verdad? Miramos allí que ha sido una secuencia. En el capítulo 18, ¿verdad? Estuvimos viendo al final, los últimos dos temas fueron cómo se debe de perdonar, ¿verdad? A un hermano, cómo se debe solucionar cuando un hermano peca contra otro hermano, y estuvimos viendo que Dios usó grandemente a nuestro hermano Quique para que pudiéramos entender, ¿verdad?, qué debemos hacer. No murmurar del hermano, sino buscar el restaurar las relaciones entre unos y otros. Y qué bueno, hermano, que esta congregación no es una congregación peleonera, no es una congregación que practica la división, ¿verdad? Somos conscientes de que el propósito del Señor es unirnos, Amén, ser amén. de un mismo espíritu, de un mismo pensamiento, de un mismo sentir, y esto Dios nos está capacitando para poderlo hacer. En medio donde hay mucha división, no es fácil, hermano. Y a medida que viene, va a haber mucha doctrina, mucho falso maestro, mucho falso. Entonces, es una oportunidad que Dios nos da para poder poner en práctica el amor de Dios. Y gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por contribuir, por dejarse usar en ese aspecto, ¿verdad? Que podamos cuidarnos unos a los otros, amarnos independientemente si hay diferencias, que podamos amarnos, ¿verdad? El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar entonces en el capítulo 19, vamos a leer el 1 y el 2. Si alguien quisiera participar, yo quisiera que todos, ¿verdad?, lo que más pudieran. Si usted ya participó, déle chance a otro más para que todos podamos participar de la lectura, lo mínimo, ¿verdad? Y si tiene algún comentario también, tome la libertad de hacerlo, ¿verdad? ¿Sí, hermano Arturo? 1 y 2. Mateo 19, 1 y 2. Sí. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Amén. Miramos aquí, hermanos, cómo nuestro Señor se dirige, como lo hemos venido viendo, cómo Él va dirigiéndose a Jerusalén y va llegando a ciertos lugares y cómo Él en su caminar, ¿verdad? No era un caminar, a veces como nosotros, pasa un día que no pasa nada, ¿verdad? Pero siempre, cuando caminaba el Señor y a donde Él iba, siempre se manifestaba su gloria, su poder, iba dejando rastro, iba dejando su presencia, iba dejando huella, era la palabra, iba dejando la huella de que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo, y bueno, eso es algo glorioso, ¿verdad?, para aquellos que pudieron palparlo, que pudieron verlo, pudieron ser testigos oculares de ese Cristo que venía cumpliendo, ¿verdad?, todo lo que estaba escrito de Él, ¿verdad? Recuerden que Mateo está escribiéndole a judíos, donde les está haciendo saber que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Para esto, miramos aquí en el versículo 2, ¿verdad?, que le seguían grandes multitudes, como lo hemos visto en otros pasajes que Mateo está registrando, ¿verdad?, en otros capítulos anteriores de Mateo. Y entonces aquí dice que esas multitudes, y los sanó allí. O sea que Jesús los sanaba a todos los que Él venía. En otras ocasiones miramos que Jesús sanaba a ¿cuántos? Muchos otros. En unas partes a muchos, en unos lugares sanó a todos, en unos lugares no sanó a nadie, ¿verdad? ¿Se acuerdan en dónde no sanó el Señor a nadie? Su tierra. Su tierra. Cuando llegó a su tierra. Qué lamentable, ¿verdad? Y qué cosas hemos estado aprendiendo a través de Mateo, ¿verdad? Donde quiera, fuera de su tierra, a todos los sanaba.
Vino a su tierra y no sanó a nadie. ¿Por cuál razón? Incredulidad. Por la incredulidad. Así es de que probablemente en otras ocasiones, en otras personas no había cierta fe, pero dice que lo sanaba a todos. ¿Por qué? Porque estaba cumpliéndose lo que estaba escrito de él, ¿verdad? Eso es una gran diferencia. Como hoy día, ¿verdad? Hay veces ciertas personas o profetas que supuestamente hacen campañas, y no es malo las campañas, no es malo el anunciar el evangelio, pero a veces se toman en un papel que no es, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Que tienen tienen el ministerio o el don de sanidad y Dios los usa, pero muchas de las veces se van más allá de lo que en realidad no les es de parte de Dios dado. En este caso a Jesús sí, nuestro Señor Jesucristo sí sanaba a todos, porque era un ministerio, porque era una profecía que se hablaba de él. Pero hoy día yo no sé, ¿verdad? Si sea todo de Dios, pero yo creo que muchas de las cosas que van a suceder es que va a haber milagros de tal manera que la gente va a estar siguiendo milagros que no son malos, pero muchas veces cuando se están siguiendo los milagros con el fin con fines lucrativos, por ejemplo, con fines que no son lo que a Dios le agrada, a veces es algo que puede verse, ¿verdad? Porque hay unos que creen, que dicen, no, que Dios me usa en sanidad, y a veces hasta se hace alarde de eso, pero no, ¿por qué no van a un hospital y dejan vacíos los hospitales? Ya que andamos en eso, ¿verdad? Pero no. Curiosamente en este año de la pandemia se escondieron todos los de la sanidad. Exacto. ¿No se le hace raro? Que los que tenían el poder de sanidad en esos tiempos de milagros, en estos tiempos de pandemia, nada. Hubo quienes incluso desafiaron. Empezaron a reprender al coronavirus desde cuando empezó. Lo reprendieron de Miami, y ahí fue donde más pegó. No sé si usted se recuerda de eso. Y ya, no sucedió nada y se escondieron todos, ¿verdad? Están todavía esperando que haya la vacuna para todos para salir otra vez a sanar. No, aquí no, hermano. Jesús cuando iba y donde iba, él sanaba a todos con poder. ¿Por qué? Porque él venía cumpliendo una profecía en cuanto a su ministerio mesiánico, y es ahí donde miramos entonces que, al igual que en otras ocasiones, aquí también grandes multitudes lo seguían y lo sanó allí. ¿En dónde lo sanó? En las regiones de Judea, en las regiones de Galilea, en el Jordán. Entonces eso es algo glorioso, hermanos. ¿Y qué podemos decir a todo esto en estos tiempos? Que ese mismo Jesús que sanó en aquel tiempo, que venía sanando a todos allí, todavía tiene él el poder para sanar, tiene el poder para libertar, para transformar, para limpiar, ¿verdad? Y nosotros debemos seguir leyendo esas escrituras y percibiendo a ese Cristo glorioso, ese Cristo que, si bien no está en su carne natural, en la cual vino a este mundo, pero su cuerpo fue levantado de los muertos. ¿Cuántos creen en un Cristo resucitado? Amén, bendito Dios. Es algo glorioso, hermanos, porque si bien lo miraron a ellos en carne y hueso, en su carne, en su sangre, en su humillación, se puede decir, porque él se despojó de su gloria. ¿Qué atributos se había despojado Jesús? ¿De qué atributos se había despojado? ¿Quién puede de sus atributos? Acuérdense. Como Dios, de su atributo de omnipresencia. Dios es omnipresente, mas sin embargo
Jesús nuestro Señor se despojó, se humanó para ir caminando por aldeas, provincias, con sus apóstoles, ¿verdad? Y Él anduvo con ellos 3 años. No es de que de repente estaba aquí y de repente estaba allá, así de jalón, ¿no? No es así. El Señor anduvo con ellos, comió con ellos, les enseñó, anduvo normal, ¿verdad? Entonces, la sanidad, miramos aquí que fue algo que pudieron ver allí multitudes. Y su fama, ¿verdad? Porque al sanar, su fama fue esparcida por todos lados. Y bueno, los que leían el Antiguo Testamento se daban cuenta, ¿verdad? Que fue lo que cuando Juan les mandó mensajeros que le dijeran: Señor, ¿eres tú o esperaremos a otro? Entonces la respuesta de Jesús hacia Juan, ¿cuál era? Díganles que los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan. Entonces eso era una evidencia del Mesías. Así de que nosotros entendemos que en su cuerpo glorificado fue ascendido, ascendió a los cielos, fue resucitado y dejó su promesa de su Espíritu Santo para estar en todo lugar, en cada uno de nosotros. Y los que hemos tenido la gloriosa dicha, la experiencia de experimentar su Espíritu en nosotros, podemos afirmarlo 100% que Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Eso una razón que le motiva a usted, le hace pensar, le motiva a hacer, a predicar, a compartir de ese Cristo que sana, ese Cristo que salva, que transforma. Es un motivo, hermanos, de estar siempre alentándonos en saber de que Él está entre nosotros, camina con nosotros y estará hasta el último momento, ¿verdad? A la hora de nuestra muerte, amén, ¿verdad? Estará con nosotros a la hora y en la hora de nuestra muerte, amén. Él, Jesús, nadie más, ¿verdad? Porque antes decíamos alguien más, ruega por nosotros. Ahora, ¿cómo dice? No la leo. Bueno, seguimos, el versículo 3, hasta aquí vamos, el versículo 3 vamos a leer la pregunta que se le hace, el versículo 3, alguien que quiera leer el versículo 3, hermano Edgar. Bien, dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Veamos aquí, como en otras ocasiones ya lo hemos visto, como los fariseos siempre buscaban emboscar a Jesús para tentarle, preguntarle las preguntas, ¿verdad? Entonces, no es malo que nos pregunten, no es mala hacer preguntas, ¿verdad? Yo creo que todos aquí podemos hacer preguntas, hacemos preguntas, pero siempre que Dios nos ayude a no tener ese concepto farisaico, ¿verdad? De hacer una pregunta con un doble sentido, ¿verdad? Que Dios nos ayude, y si lo hacemos, que Dios nos dé gracia también, sabiduría para no destruir, para no perjudicar, sino que sea para enseñar, ¿verdad? Porque a veces tenemos que también preguntar, ¿verdad? Cuando se necesite. En este caso, miramos aquí que vinieron los fariseos a tentarle, a preguntarle, ¿verdad? Una pregunta que hoy por hoy todavía sí sigue preguntando, ¿verdad? Se sigue preguntando: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Entonces, ¿usted cree que hoy puede haber preguntas en las personas? ¿Es lícito? ¿Está bien? O algo por el estilo, el que el hombre repudia a su mujer por cualquier cosa. No sería una pregunta que está en algunos de ustedes, de nosotros. ¿Qué podemos decir del divorcio?
Porque esto es lo que le están preguntando, ¿no? De divorciarse, de repudiar, de dejarla a la mujer. ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa? Aquí hay una pregunta cauciosa. Ese de por cualquier cosa no es una pregunta muy normal. Allí es donde entra el veneno. Acuérdense que los fariseos siempre preguntaban y metiendo otras preguntas, otras ideas, porque había una tradición, hermano. Los judíos tenían una tradición que está escrita en el Talmud. Como ustedes saben, está lo que es la Torá y el Talmud en la religión judía. ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? Es la escritura, porque ellos no creen en el Nuevo Testamento. Para los judíos el Nuevo Testamento no es base para su fe, para su creencia. Usted hábleles del Nuevo Testamento al judío, de que usted dice, yo te voy a leer Mateo, te voy a leer el apóstol, te voy a leer a los Filipenses. Sabe que un judío no le va a creer nada, no es, para ellos Filipenses no es nada. Ellos solamente se guían con la Torá, con los profetas, los salmos, ¿verdad? Entonces, ellos tenían entonces la Torá, la ley, pero también tenían el Talmud. El Talmud es como el catecismo de la iglesia popular, de la iglesia católica. La iglesia católica tiene la Biblia, pero tiene el catecismo. No sé si le estoy dando nomás un ejemplo para, como la mayoría de aquí conoce, entiende, o ¿cuántos de aquí conocen que hay un catecismo? Sí, por eso es que les puse ese ejemplo. Dije, pues tiene alguien de aquí sí va a conocer eso. Entonces el Talmud era el registro de doctrinas, de prácticas, de tradiciones que los judíos habían sacado de la misma ley, pero habían hecho de las escrituras de la Torá, ya habían estaban alterando todo lo que era la ley. Le habían puesto una línea más arriba para poder manipular, controlar, hacer de las suyas, para abusar de autoridad. ¿Verdad? Y en todos los países, en todos lugares, aún en lo político, a veces están metiendo leyes. Unas sí son justas, pero otras cosas ya se pasan, ¿ve? A veces están buscando meter otra ley para que si no haces eso, te dan un ticket. Hoy te dan ticket por tantas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque han entrado leyes, como le digo, unas en buena manera, pero otras ya se están pasando de la línea, ¿verdad? Al rato nos van a dar ticket por muchas cosas, ¿verdad? Nos van a llamar la atención, nos van a dar guardia. Así es de que, así los fariseos tenían sus fundamentos, o más que todo sus conceptos, sus tradiciones. ¿Se acuerdan cómo es que Jesús decía, vosotros quebrantáis el mandamiento con vuestras tradiciones? Eran tradiciones que estaban escritas en el Talmud, pero que las tenían como algo muy rígido, muy atendían muy rígidamente a esas tradiciones. Y eso lo hacen, como les digo, muchas religiones en estos tiempos, ¿verdad? ¿Conoce usted de algunas religiones que son rígidos para aplicar doctrinas, para aplicar conceptos, mandamientos, pero que realmente no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, con lo que Dios en verdad quería? Así es de que vamos a aprender algo más de lo que el Señor responde a esa pregunta, ¿verdad? Vamos a leer del 4 al 6. ¿Alguien que quiera? Amén. Sí, mi hermana Rosy. 4 al 6. Sí. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Wow, mucho que aprender de esto, mucho que decir. Miramos aquí entonces que Jesús nuestro Señor apela o refiere el asunto a lo que estaba fundamentado en la palabra de Dios. Cuando dice, ahí donde dice, no habéis leído. Cuando dice no habéis leído, ¿qué estaba él queriendo decir? No habéis leído. Estaba escrito algo. Lo que dice, estaba escrito algo, que estaba ya en eso, basado en ese tema. Le bajo aquí porque, como ven, y les doy chance que también le bajen al suyo, Bueno, más yo era el que lo traigo así alterado. Wow. No, yo también. ¿Sí? Para que no me sienta mal. Entonces, dice él, no habías leído, dice que el que lo hizo al principio, que el que los hizo al principio. Cuando dice al principio, está yéndose al libro de ¿qué? De Génesis. ¿Qué quiere decir Génesis? El comienzo. Principio, comienzo. En inglés, beginning. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Ahí va, pastor, en A el- Cristo nomás, la gloria, porque ya aprendí otra palabra. Entonces dice, en Génesis dice, varón y hembra los hizo. No hizo varón y varón, o hembra y hembra, ¿verdad? Entonces aquí no hay mucho que cambiar, ¿verdad? En un futuro tal vez no muy lejano van a querer que yo case pues a un varón con otro varón, pero pues estamos escudriñando, ¿verdad? Aquí no dice varón y hembra, no dice Jesús varón y hembra, o digo varón y varón, ¿o sí? Si me vienen, oye, ¿no nos puede casar, pastor? ¿No habéis leído lo que dice en el principio? ¿Qué principio? Bueno, vayan a Mateo 19, ¿qué? 4. 19:4. Ese sí lo tengo que apuntar. Bueno, ya lo tengo, estamos. ¿Verdad? Ya cuando me vengan, o sean dos mujeres, porque de que va a haber de todo, va a haber, ¿verdad? Dos mujeres. Ya hay. Ya, y se van a querer casar. ¿Por qué se quieren casar?